Mateo, capítulo 1, verso 23. Y manténlo ahí listo en tu dispositivo, tu Biblia. Lo vamos a usar en un momento. Estamos entrando en una época muy hermosa del año. No sé ustedes, pero a mí me encanta esta época de Navidad, de fin de año. Por un lado, hay muchas cosas buenas. Hay fiestas, hay regalos, comida, reuniones familiares. Quiero comentarte que en mi caso, mi familia acostumbra a hacer una pierna adobada, ¿verdad? Y para mí es delicioso llegar a ese momento con unas papas gratinadas, riquísimo. Pero junto con esas cosas también vienen algunas cosas malas. Hay gente que se emborracha, algunos que se deprimen, hay pleitos y llega a ser también una época del año de mucha melancolía. Recordamos a nuestros seres queridos que han partido y entonces es una mezcla de sentimientos. Independientemente de esto, yo te invito a que recuperemos el sentido de la Navidad, que podamos volver nuestra mirada a Dios y recobremos lo que realmente significa este tiempo. Y te invito a que oremos a Dios y le pidamos que hable a nuestros corazones, que hable a nuestras vidas. Dile: Señor, quiero oír tu palabra, quiero obedecer a ella y ser transformado por ella. Yo te pido que uses mi vida, Espíritu Santo, mis pensamientos y mis labios puedan expresar correctamente y con poder tus designios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos por lo que no es la Navidad, ¿sí? La Navidad no es una fecha. Si bien estamos festejando en estos días la Navidad, es más que seguro que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Algunos dicen que fue durante la primavera, otros que fue durante el otoño, alrededor del mes de septiembre, octubre. Así es que lo importante no es la fecha, lo importante es el evento, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo realmente relevante. Si nuestra sociedad lo celebra en esta época, pues que así sea. Aprovechemos, ¿verdad?, todo lo que se hace alrededor de estas fechas, que todo mundo habla de la Navidad, para poder traer el sentido a lo que realmente significa la Navidad y podamos adorar a nuestro Señor Jesús. La Navidad tampoco son adornos ni fiestas, ¿verdad? Hay quienes ven mal el uso de arbolitos y de adornos porque hacen remembranza a ritos paganos. No sé si sea tu caso. La verdad es que no hay evidencia de ninguna religión pagana que decorara un árbol especial para celebrar sus festividades de invierno. Es cierto, los romanos celebraban el solsticio de invierno con un festival que se llamaba Saturnalia. Era un festival, ¿verdad?, para su dios Saturno, el dios de la agricultura. Decoraban sus casas con plantas y luces, se intercambiaban regalos, pero esa no es la tradición de la que proviene nuestro festejo, ni nuestra costumbre de regalarnos objetos durante esta época. Los primeros árboles navideños fueron decorados por cristianos protestantes allá alrededor del siglo XVI en Alemania. Y el árbol que actualmente usamos en muchas casas de nosotros tiene que ver con estas tradiciones. Así es que no hay nada en la Biblia que prohíba usar este tipo de adornos y no tiene ningún significado realmente espiritual. Así es que cualquiera que sea tu elección, usar o no usar este tipo de adornos, lo relevante es
que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Eso es lo realmente importante. Si al ver un arbolito de Navidad tú crees que no agradas al Señor, entonces no lo hagas y siéntete tranquilo con ello. Y si tú eres de los que pones un arbolito en tu casa, no te sientas mal tampoco, porque espero que lo hagas para adorar a nuestro Dios, no el árbol, ¿verdad? No adoramos ese tipo de cosas. Nosotros adoramos a Dios. La gente acostumbra a darse regalos. Si lo quieres hacer, bienvenido. Y si me quieres incluir en tu lista, más que gozoso, ¿verdad? Pero que no te sientas, ¿cómo diríamos? Como el Grinch. ¿Saben quién es el Grinch? ¿Sí? ¿Verdad? Que tenemos que estar en contra de todo. Los cristianos somos hijos de Dios, que efectivamente tenemos un mensaje importante para nuestra sociedad y debemos de aprovechar este tiempo para celebrar el gran acontecimiento que es que Cristo se hizo hombre y que Él nació, ¿verdad? En un lugar, Belén, hace mucho tiempo, para darnos el mayor de los regalos, el regalo de la vida eterna. Así es que, en resumen, aprovechemos esta época para hablar y glorificar de Cristo. Vamos a hablar de lo que sí es la Navidad. La Navidad es simple y sencillamente la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Tienes Mateo 1:23? ¿Sí? Te invito a que lo leamos todos juntos. Lo leemos aquí en la pantalla. Miren, la Virgen concebirá un niño. A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Dios está con nosotros. Este es el gran mensaje de la Navidad. Dios está con nosotros. Y esto es sumamente importante, porque no solamente está con nosotros, sino es por nosotros. Vamos a ver por qué es tan importante esto. Y lo primero que tenemos que analizar es qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido a la tierra. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se hubiera hecho un ser humano? Lo primero es que seguiríamos muertos en nuestros pecados, esclavizados en los deseos de la carne, lejos de Dios, y seguiríamos siendo enemigos de Dios. Eso dice la Escritura. Sin Cristo no tendríamos disponibilidad, no tendríamos posibilidad alguna de reconciliarnos con Dios. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para merecer el amor de Dios y el perdón de Dios. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Necesitamos que alguien nos saque de allí. ¿Cuál es el gran error que tenemos nosotros? Llegamos a considerar que si nos portamos bien, si tomamos algunos cursos que modifiquen nuestra conducta, podremos mejorarnos, podremos salir adelante y quitar esas malas cosas, esas malas mañas que a veces andamos acarreando. Pero la verdad, dice la Escritura, que sin Él nada podríamos hacer. Todas nuestras buenas acciones, todos nuestros buenos intentos, nuestras políticas de educación, nuestros cursos de superación personal son insuficientes. Di conmigo, todos mis esfuerzos para ganar el amor de Dios son insuficientes. Es algo que nos debe de quedar claro. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no hay nada que yo pueda hacer para merecer el amor y el perdón de Dios. Así es que sin Cristo estaríamos destinados al infierno. Una vida eterna separados de nuestro Dios. Y esa nos pone entonces el contraste. ¿Dios tenía la obligación de salvarnos? No.
Dios nos amó tanto, Dios te amó tanto, que no permitió que tú quedaras muerto, no permitió que siguieras alejado, ni que siguieras enemistado. ¿Qué hizo Dios? ¿Te acuerdas de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos dice que Dios dio a su Hijo. Pero, ¿cómo iba a venir su Hijo? ¿Cómo nos iba a ser dado? ¿Iba a venir con una imagen divina? No. No podía venir. Él tenía que hacerse semejante a nosotros, ya que solamente como ser humano podía morir y de esa manera quebrantar el poder del diablo. Hebreos 2:14, tenemos este versículo ahí en la proyección. Lo leo para ti. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Qué ironía, ¿no? El autor de la vida, el creador de todo lo que existe, debía de morir. Un precio altísimo. Pero esta era la única manera de liberarnos. Dios, siendo el creador de todo lo que existía, como espíritu no puede morir. Así es que nos amó tanto que tomó, ¿verdad? Se hizo semejante a nosotros para poder morir. Dice Hebreos 2:15, el siguiente versículo: únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Era la única manera. Dios enviando a su Hijo tomando forma de ser humano, experimentando todas las limitaciones que tú y yo experimentamos: cansancio, hambre, sed, sueño. Todas esas cosas Jesús las tenía que experimentar. Y sabes, es algo que solamente tú y yo hemos podido, hemos sido dignos de recibir. Los ángeles que pecaron no recibieron el mismo tipo de ayuda. Sigue diciendo Hebreos, ¿verdad? Versículo 16: sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son esos descendientes de Abraham? Nosotros. Por un lado, seres humanos con limitaciones, seres humanos que tienen muchas cosas, muchos defectos. Pero los hijos de Abraham son seres humanos que creen y han puesto su confianza en Dios, que han puesto su confianza en Cristo. Abraham es el padre de la fe. Así es que el amor de Jesús por ti fue enorme, que dejó su trono de gloria, dejó su majestad para convertirse en un ser humano en toda la extensión de la palabra. En Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice de esta manera: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Jesús te amó tanto que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Y aquí necesitamos entender lo que significa esto. ¿Has estado alguna vez en una posición cómoda,
económicamente hablando. ¿Sí? Yo recuerdo hace varios años, cuando estábamos todavía en la Ciudad de México, el pastor Benjamín nos invitó a que fuéramos a un congreso de hombre a hombre a Ciudad Juárez. Lejísimos, ¿verdad? Todos los varones en ese entonces decidimos que íbamos a ir. El viaje era sumamente largo, así es que costoso, ¿verdad? Unos iban a ir en avión, otros iban a ir en coche, otros en camión, con tal de poder llegar hasta Ciudad Juárez. Y recuerdo que tuve la oportunidad en ese entonces, dije, pues yo tengo para pagar mi boleto de avión. ¿Alguno de ustedes en esa posición le diría a alguien más, ¿sabes qué? Yo me voy en coche y toma tú mi lugar y te vas en avión? Difícilmente lo haríamos. Lo que está diciéndonos este texto es mucho, mucho más grande y valioso. Dios, siendo infinito, que nada lo puede contener, los cielos de los cielos, el universo no puede contener a Dios, iba a dejar esa enormidad, esa majestuosidad para venir y nacer como cualquier ser humano nace. Estar en el vientre de su madre, allí calientito, ¿verdad? Pero confinado, que no se puede mover, de repente algunas patadas, ¿verdad? Tratando de hacerse espacio. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? El que no estaba limitado por el tiempo ni el espacio, ahora decide dejar esos privilegios para hacerse un ser humano. Y eso por amor a ti, por amor a mí. El creador de la vida se convirtió en una criatura. El creador del universo decidió nacer de una mujer. El Todopoderoso se limitó a sí mismo, renunciando a sus privilegios divinos. ¿No crees que Jesucristo merece un aplauso? Dáselo con todas tus fuerzas. Y no solamente tomó la forma de un ser humano, si esto fuera poco, en el versículo 8 Filipenses nos dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús no solamente vino al mundo despojándose de su divinidad, sino que decidió representarte a ti y a mí en una cruz. Tomar tus pecados y hacerlos suyos. Tomó todos mis pecados y los hizo suyos para morir como un criminal. En esa cruz, cargando con todos nuestros pecados, tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. ¿Cómo vamos a beneficiarnos de este sacrificio? ¿Cómo vamos a lograr que el sacrificio de Jesús sea efectivo para nosotros? Dos elementos básicos e importantes: el arrepentimiento y la fe. Solo los hijos de Abraham, solo los descendientes de Abraham podían beneficiarse de esta salvación. Esta salvación que Jesús logró es para aquellos que creen en Jesucristo, que saben que Él es Dios, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, que sufrió, que fue crucificado, pero que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó de entre los muertos con poder y con gloria para darnos salvación. Dale ese aplauso a nuestro Señor. Si tú crees en Jesús, entonces, gracias a su sacrificio y solo a Él, puedes estar seguro de que has sido reconciliado con Él. Te invito a que leamos Colosenses capítulo 1, verso 22. Pero ahora
Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esto es poderosísimo, mi hermano. Esto es tremendo. Dice que por medio de su sacrificio nos reconcilió. Gracias a que Jesús se hizo hombre, Él pudo morir por nosotros. Y muriendo por nosotros, cargó con toda nuestra maldad y pagó en su cuerpo físico todo lo que nosotros debíamos de haber pagado. Éramos tú y yo los que teníamos que haber sido crucificados. Éramos tú y yo los que teníamos que haber sido apartados de Dios. Pero Dios dijo, no, yo los amo tanto que voy a hacer lo que sea necesario para comprarlos de nuevo, para traerlos de nuevo. No voy a permitir que se pierdan, no voy a permitir que sigan alejados, porque son tan valiosos para mí que los quiero de vuelta conmigo. Recuerda esto, los ángeles que pecaron fueron desechados del cielo, fueron expulsados de la presencia de Dios, y Dios no movió un dedo para rescatar a esos ángeles caídos. Crea al ser humano, a Adán y a Eva, y ellos pecan, desobedecen a Dios, comen del árbol que tenían prohibido comer, y entonces, en ese mismo instante, el Señor hace una promesa, y le dice a la serpiente, y le dice a la mujer, ¿verdad?, que de su simiente iba a venir un redentor. Déjame leerte este versículo. Génesis capítulo 3. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Está diciéndonos, desde el mismo instante en que surge el pecado, Dios le da una promesa a Adán y a Eva de que íbamos a ser libertados, íbamos a ser rescatados. Iba a enviar al Mesías para que a través de él aplastara la cabeza de Satanás, para que destruyera al enemigo de los hijos de Dios, para que aniquilara todas estas cosas que él está haciendo en nuestra contra. Dios proveyó para ti una salvación. Dios proveyó para mí una forma de ser rescatados del pecado, porque eres sumamente valioso para Él. Eres su especial tesoro. Cuando pecamos, fuimos echados fuera de la presencia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en el reino de las tinieblas, esclavos del enemigo. Lo único que podíamos hacer era obedecer los deseos de nuestra carne, obedecer a el diablo en todas las cosas que estaban allí por hacer. Pero viniendo Cristo, Él nos dice, el Colosenses 1:22, nos reconcilió y como resultado nos ha trasladado, ¿dónde? Nos ha trasladado, ¿dónde? A su propia presencia. Tú ya no estás lejos de Dios, tú has sido acercado a Dios, estás en la presencia de Dios. Dice Pablo en la carta a los Efesios que estamos sentados en lugares celestiales. Dice, continúa diciendo este versículo, que
somos santos y libres de toda culpa. Gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre, tú y yo hemos sido hechos santos. Y toda culpa que pudiéramos tener, ya no tenemos por qué cargarla más. En Cristo Jesús hemos sido libertados, completamente perdonados. Ese es el gran regalo de Dios para con nosotros. Ese es el gran significado de la Navidad. Dios con nosotros. Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Él nos ama. Él nos aprecia. Él da su vida por ti y por mí, para tenernos de vuelta en su presencia, para tenernos de vuelta en comunión perfecta. Y sabes, esta comunión es tan perfecta, tan pura, que dice en la carta a los Hebreos que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hebreos capítulo 2, verso 11, dice: por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Y por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Esta salvación que Jesús está haciendo no te hace mejor. Esta salvación de Jesús te eleva a la posición que tú tenías en un principio, hijo de Dios. Y por eso Jesús no se avergüenza de llamarte hermano. La Navidad celebra el advenimiento de Cristo. Dios entre nosotros nos ha venido a liberar de nuestro pecado, nos ha venido a transformar y a traer nuevamente a su reino de gloria. Todo lo que estaba en el pasado quedó atrás, y todo lo que el enemigo quiera echarte en cara, tú no tienes por qué hacerle caso. Tú tienes que levantarte y reconocer quién eres en Cristo Jesús. Tú has sido hecho santo. Di conmigo: yo soy santo por la sangre de Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado: tú eres santo. Estamos sentados en lugares celestiales, gracias a que Jesús tomó nuestro lugar. Gracias a que Jesús padeció como nosotros y sufrió todo lo que sufrió, Él puede compadecerse de cada uno de nosotros. Él sabe las pruebas por las que pasas. Él sabe cada una de las situaciones por las que tú estás atravesando. Él experimentó en carne propia cada una de esas limitaciones y cada una de esas tentaciones por las que tú atraviesas. Sabe perfectamente lo que es ser humano. No es alguien lejano que dice: deberías de hacerlo de esta manera. Es alguien que se identificó contigo, tomó tu propia naturaleza para experimentar lo que tú experimentas, para saber qué es eso, y por medio de la obediencia, ¿verdad?, ganar la salvación que tú y yo hoy podemos gozar. Cristo Jesús se identificó con cada uno de nosotros, y por lo que Él sufrió, dice que aprendió la obediencia. Y gracias a eso puede socorrernos cuando tú y yo tenemos necesidad. Dios con nosotros. Dios está aquí en medio de nosotros y es por nosotros. ¿Qué necesidad tienes el día de hoy? ¿Qué es por lo que tú estás atravesando? Preséntale a Dios tu estado de ánimo. Preséntale a Dios tus problemas.
Él sabe. Él se hizo hombre. Él se hizo un ser humano. Cuando digo se hizo hombre, es en el término general. Él se hizo humano y sabe por lo que tú estás atravesando. ¿Te desprecian tus amigos? Él sabe lo que es ser despreciado. ¿Te ha traicionado alguien? Él fue traicionado. ¿Sientes que la vida te ha golpeado? A él lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron. Él sabe lo que es ser humano. Navidad festeja que Dios está con nosotros, que Jesús se hizo hombre y que Él sabe perfectamente por lo que estamos atravesando. No es un Dios lejano, no es un Dios al que tengamos que hacer mil y un cosas fuera de nuestra naturaleza. No, Él sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos y está aquí para socorrer a cada uno de los que así lo necesiten. Necesitábamos salvación, pues Él trajo vida eterna para ti y para mí. Nos ha hecho santos, nos ha librado de la culpa, nos podemos presentar delante de Dios confiadamente, dice la carta a los Hebreos. Así es que yo te invito a que en esta Navidad dejes a un lado el problema de las fechas. Dejes a un lado las situaciones de que si arbolito, no arbolito, adornos, iré con mis familiares a su casa. Yo te invito a que aproveches este tiempo para ir con cada uno de tus familiares y puedas recordarles que el verdadero motivo de la Navidad es que Dios está con nosotros. Jesús se hizo hombre para experimentar como nosotros lo que es ser humano. Y a través de su vida de total santidad, se ofreció como un rescate por ti y por mí, para reconciliarnos con Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Y le digas: Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Y agradécele a Dios haber enviado a su Hijo. Agradécele a Cristo haberse hecho hombre. Despojándose de lo valioso y hermoso que tenía. Bendice su nombre. Alábale. Aprecia esta salvación que Él nos ha dado. Gracias. Gracias, Dios. ¿Cómo podríamos menospreciar esta salvación que tú nos has dado? Gracias por la vida de Jesucristo. Queremos bendecirte y queremos cantarte. Tú eres Dios soberano. Y queremos alabarte. Y en estas épocas de fiesta, lo que anhelamos es celebrar que tú estás con nosotros. Queremos celebrar
Gracias, Dios. No merecíamos tanto amor. No merecíamos tanto cuidado. No merecíamos tal privilegio. Y por eso te adoramos. Soberano Dios, grande y maravilloso. La gloria a ti. Te bendecimos. Levanta tu voz y dile gracias, Dios. Levanta tu voz y agradécele la salvación que Él ha provisto para ti. Dile gracias, Dios, por la vida de Jesucristo. Gracias por Jesús, mi Salvador. Gracias por Jesús, mi Rey. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Agradécele a Jesucristo su sacrificio. Agradécele a Jesucristo que se ofreció a sí mismo para darnos salvación. Agradécele a Jesús que se despojó de su divinidad para hacerse humano. Agradécele tanto amor y tanto cuidado para contigo. Dile gracias, Jesús. Gracias. ¿Cómo pasar por alto tanta bendición? Queremos ser cuidadosos de esta salvación. Dios, tú nos has dado el mejor regalo que nadie pudiera habernos dado nunca. Sin ti estaríamos perdidos. Pero gracias por Jesucristo. Gracias por Jesús. Gracias. Porque su nacimiento fue extraordinario. Y gracias porque a través de su nacimiento Él un día pudo entregar su vida por mí. Tú, el autor de la vida, entregaste tu vida para que yo tuviera vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Dios.